Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, continuamos con esta modalidad que ya dejó de ser extraordinaria para ser normal de dictado de clases mediante videos. Para esta actividad número 4 les voy a dejar dos videos porque son dos temas que si bien obviamente están relacionados, prefiero dividírselos para que ustedes lo comprendan mejor. En este primer video vamos a hablar de las fuentes del derecho y en el video que les voy a dejar más adelante vamos a hablar del derecho del hombre a organizarse y de qué es persona y los tipos de personas que existen dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Bien, ¿qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son los modos de creación o expresión que tiene el derecho positivo. Derecho positivo que, como ya habíamos visto, es aquel conjunto de normas dictado por autoridad competente y que rige en un lugar y en un momento determinado. Bien, la teoría de las fuentes del derecho lo que estudia es, o mejor dicho, el objeto que tiene es determinar cuáles son las causas, ya sea políticas, morales o sociales, que dan origen a una norma jurídica y cuáles son las formas de expresarse que tiene la misma. Existen dos tipos de fuentes de derecho, las fuentes formales y las fuentes materiales. Las fuentes formales son aquellas que son dictadas por autoridad competente y que son obligatorias para quien las interpreta. Las más conocidas son la ley, la costumbre y la jurisprudencia plenaria. Por otro lado, y por oposición a las fuentes formales, existen las fuentes materiales, que son aquellas que no son obligatorias, sino solo para aquel por convicción de aquel que las interpreta. Y son la justicia, la jurisprudencia no plenaria, la doctrina y la equidad. El artículo primero del Código Civil y Comercial, que ya les había dicho que tiene vigencia a partir del 1 de agosto del año 2015, nos establece 4 fuentes de derecho. La más importante en nuestro país es la ley, la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la costumbre en tanto y en cuanto se relacione con la ley y no la contradiga. Bien, la ley es la fuente de derecho más importante dentro de nuestro ordenamiento jurídico. ¿Qué es la ley? Es una regla social obligatoria emanada de autoridad competente y tiene dos acepciones, un sentido amplio y un sentido estricto. Sentido amplio es toda norma que emana de autoridad competente, ya sea nacional, municipal o provincial, o mejor dicho, nacional, provincial o municipal. En sentido estricto es solamente aquella norma que emana del poder legislativo y que cumple con los requisitos establecidos en la Constitución Nacional. ¿Cuáles son las características de una ley? La ley tiene que ser coactiva y obligatoria. Esto significa que todos los ciudadanos de un mismo país o una misma región están obligados a cumplirla. Y para el caso de no cumplirla, existe una sanción para aquel que la incumple. Generalidad no está dirigido a una persona determinada, sino a un número indeterminado de personas o de habitantes dentro de la sociedad. Y es de orden público porque emana de la autoridad competente para realizarla. Cuando el artículo primero del Código Civil habla de la Constitución Nacional como fuente de derecho, lo hace en vistas a que toda ley que rija en nuestro país debe estar acorde a la Constitución Nacional. De lo contrario, sería inconstitucional y no tendría obligación para sus ciudadanos. Lo mismo para cuando se refiere a fuente de derecho a los tratados internacionales, ya no solamente a los tratados internacionales de derechos humanos, que hace referencia al artículo 75, inciso 22 de la Constitución, sino a todos los tratados internacionales que haya ratificado nuestro país. Que significa que todas las leyes que dicte nuestro Congreso tienen que estar relacionados con, o no puede contradecir ningún tratado internacional que Argentina haya suscrito. La cuarta fuente de derecho a que hace mención el artículo al que hice referencia de nuestro Código Civil y Comercial es la costumbre. ¿Qué es la costumbre? Es una forma de actuar social, uniforme, durante un periodo de tiempo determinado, largo, y que crea en aquellos que lo practican cierto grado de obligatoriedad.
Por eso decimos que la costumbre tiene dos elementos, un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo, ¿cuál es? De movida es un actuar, no está impuesto por ley. Ese actuar debe ser uniforme, o sea, tiene que mantener ciertas características de comportamiento dentro de los miembros de una sociedad. Debe ser constante, o sea, sin interrupciones. No es que hace 30 años se actuaba de una manera, después se dejó de actuar, hoy vuelve a actuarse. No, tiene que ser uniforme, tiene que haberse manifestado sin interrupciones. Lo que dicen los doctrinarios es que debe ser durante un tiempo determinado o largo. Ahora, ¿cuánto es ese tiempo? La mayor cantidad de estudiantes del derecho o de profesionales de derecho entienden que hay que relacionarlo con el derecho canónico, que establece que si una costumbre está relacionada con la ley, ese actuar debe mantenerse durante 10 años. Y si es contra la ley, o sea que eso es una costumbre que va a derogar una ley, tiene que haberse manifestado durante 40 años. Pero bueno, eso es relativo. Y además de todo eso tiene que tener generalidad, o sea, tiene que practicarse por un número grande o por toda o por la mayoría de la comunidad. Esto significa, yo tengo una costumbre dentro de mi casa, esa costumbre no es fuente de derecho. Y a su vez tiene que ser público, debe ser conocido por todos. Eso es el elemento objetivo de la costumbre. El elemento subjetivo, ¿cuál es? Es que yo la practique con cierto grado de obligatoriedad. O sea, que yo crea que ese actuar es obligatorio. Las otras fuentes de derecho que no están establecidas en el Código Civil son la jurisprudencia, que es el conjunto de sentencias emanadas del Poder Judicial. ¿Qué es una sentencia? Es una resolución dictada por un juez en un caso concreto y que pone fin al proceso. Ahora bien, ¿todas las sentencias son fuente de derecho? No, sino solamente aquellas que, ante casos similares, reiteran su resolución. Esto tampoco significa que todos los jueces ante casos similares tengan que resolver de la misma manera, sino solo ante casos similares y ante soluciones similares. Ahora, puede suceder que haya jueces que ante situaciones iguales fallen distinto. Esto generaría cierta inseguridad jurídica. ¿Por qué? Porque una persona somete su problema ante los juzgados creyendo que va a obtener cierta solución por precedentes jurisprudenciales y sin embargo el juez falla distinto. Para evitar esta situación existen lo que se denominan fallos plenarios. Estos fallos plenarios sí son obligatorios para todos los juzgados que dependen de la Cámara que los dicta. ¿Cómo se dicta un fallo plenario? Se reúnen todas las salas que dependen de una misma Cámara y aunan criterio. Ese criterio es obligatorio para todos los juzgados que dependen de la misma. La quinta fuente de derecho es la doctrina. La doctrina no es más que opiniones de especialistas del derecho sobre normativa vigente dentro de una sociedad. Ahora bien, esta doctrina puede limitarse a estudiar o a analizar el derecho vigente o a proponer soluciones que no están planteadas dentro de la normativa. Por último, encontramos como fuente de derecho a la equidad. La equidad se relaciona mucho con aquellos principios de derecho natural que habíamos visto en la primera clase y actúa como fuente en tanto y en cuanto no haya ley, la Constitución Nacional no diga nada, no haya fallos anteriores que puedan resolver el problema y no haya doctrina que haya estudiado esa materia. Recién ahí un juez debe resolver en tanto equidad. ¿Y qué es resolver con equidad? Es resolver lo justo, lo que el juez entiende como justo aplicado al caso concreto. Bien, hasta acá el primer video, espero que les haya sido claro. Solamente tenemos que tener en cuenta que la fuente de derecho es aquella manifestación o cómo el derecho positivo se expresa dentro de una sociedad. Dentro de nuestra sociedad tenemos como fuente más importante la ley, que debe estar basada en la Constitución Nacional y los tratados internacionales. La costumbre, aquellos usos reiterados durante un cierto periodo de tiempo y con carácter, o mejor dicho, con creencia de obligatoriedad, la doctrina y la equidad.
Bien, hasta acá llegamos. La actividad se las voy a dar por escrito, pero va a estar relacionado con la ley y la costumbre. Hay sistemas jurídicos en los cuales, a diferencia del nuestro, en el cual el más importante es la ley, el más importante es la costumbre. Y eso es lo que voy a querer que investiguen. Bueno, los dejo y pasamos al próximo video.